Iniciamos nuestra grabación. Vamos a compartir. Y estamos compartiendo nuestra página, nuestra pantalla. ¿Ok? Bueno, entonces, en la clase pasada aprendimos a construir tablas de distribución de frecuencias. Y este fue nuestro producto final. ¿Ok? Que lo construimos durante la tutoría. Llegamos a encontrar coeficiente de variabilidad, promedio, de varianza, desviación estándar y construimos esto con las diferentes normas, con las diferentes directrices, ¿no? Los límites inferiores, el conteo de las frecuencias, la acumulación de ellas, las frecuencias relativas acumuladas, la marca de clase, que es sencillamente, pues, el valor que unifica todos los ítems de una clase, y aquí las operaciones para el cálculo de esas medidas. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar otra cosa importante, que es la manera de representar resultados de manera gráfica. Entonces vamos a colocar aquí unas variables. Iniciemos con las variables cualitativas, porque pues aunque no es lo más usual trabajar con variables cualitativas, sí es necesario, aparecen en la mayoría de las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una investigación de mercados, preferencias por determinado tipo de productos, ahí tenemos una variable cualitativa, sobre el estado civil, estratos sociales, todo ese tipo de cosas son variables cualitativas. Pues vamos a colocar aquí unos nombres de unas comidas rápidas, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí eh, pizza, hamburguesa, pizza, hamburguesa, salchipapa, salchipapa, pizza, hamburguesa, empanada. Y dejémoslo ahí. Este es el valor de la variable. Recuerde que la variable cualitativa, sus valores son nombres, son etiquetas. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a suponer que hicimos una recolección de datos, que es el siguiente trabajo, el diseño de una encuesta que tienen que hacer en el producto 2. Y supongamos que obtuvimos las siguientes respuestas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, el total de entrevistados lo calculamos aquí con la ayuda de comando suma. Entonces, ahí tenemos ya que en total le preguntamos a 108 personas. Esto nosotros ya lo podemos presentar en una tabla. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Empezamos por seleccionar todo lo que queremos graficar y le damos aquí insertar. Y aquí nos vamos a gráficos y escogemos el que nosotros querramos. En este caso, recuerden, de acuerdo al video que vimos de representación de los datos, las variables cualitativas, la mejor manera de presentarlas es en gráfico de barras. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos
nuestro gráfico de barras para esos valores, para esos datos que me inventé en este momento. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí lo tenemos. A esto nosotros le podemos dar formato. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos en cualquiera de estas barras, damos un clic, ¿ok? Y a continuación damos clic derecho después de que tenemos las barras seleccionadas. Con el clic lo que hacemos es seleccionar las barras. Y ahora nos metemos en esa selección y damos clic derecho y le decimos que nos agregue etiqueta de datos. Entonces, agregar etiqueta de datos. Entonces, aquí tenemos nuestras frecuencias mostradas en el gráfico. ¿Ok? Entonces, eh, ta, 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 ta. Esa serie de datos, pues, ya nos está mostrando los valores, las frecuencias, ¿ok? Y aquí, pues, fácilmente, bueno, voy a quitar esta que no me interesa. Se me fue el total que no me interesa, voy a eliminar. Ok, entonces tenemos hasta aquí. Vamos a insertar un gráfico de barras. Ok, listo. Y vamos a seleccionar con el clic corriente, clic izquierdo, dando un clic dentro de una barra. Después de que está seleccionado, le damos clic derecho y le decimos que nos agregue etiqueta de datos. ¿Listo? Ahí tenemos la etiqueta de datos, es decir, cuáles fueron las respuestas, ¿no? Aquí tenemos esto. Este gráfico de barras es adecuado para presentar frecuencias absolutas, es decir, números, cuántas fueron, conteos, ¿ok? Pero recuerden que para nosotros es muy importante tener herramientas para establecer comparaciones, ¿ok? Y entonces necesitamos auxilio, entonces vamos a calcular las frecuencias relativas, y decimos que esto es igual a 25 dividido entre el total de entrevistados. ¿Ok? Que este es igual a 40 dividido entre el total de entrevistados. 28 equivale a 0,2592. Y finalmente 15 equivale a un 13,88. Vamos a quitarle aquí algunos decimales, tienen muchos. ¿Ok? Y si nosotros sumamos aquí, ya sabemos que eso nos tiene que dar 1, si no, hemos cometido un error. Listo. Ok, ahora, ¿qué es lo más adecuado para mostrar estas frecuencias? Entonces, lo más adecuado es un gráfico de superficie o torta. ¿Cómo lo hacemos para no cambiar esta tabla, para no modificarla? Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos la primera columna donde están los valores de la variable, oprimimos la tecla control y la mantenemos oprimida, y a continuación seleccionamos la frecuencia relativa, que es la que nos interesa mostrar. Soltamos el control y soltamos el mouse y vamos nuevamente a insertar y vamos a insertar un gráfico de
superficie. Ok, vamos a ponerlo aquí más bonito. Listo. Y aquí tenemos ese gráfico. Pero esto merece más información. Entonces le damos un clic aquí en cualquiera de estas áreas, un clic normal, y aquí me selecciona todas las áreas. Le damos clic derecho, como hicimos con las frecuencias absolutas, dentro de cualquiera de ellas, y le decimos que nos agreguen etiquetas de datos. Y aquí nos agregan las etiquetas de datos. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, uy, no, esto me quedó mal. Ok, ahí. Vamos a insertar etiqueta de datos. Listo. Ok. Bueno, entonces tenemos que esta es la manera apropiada y aquí con esto ya nosotros estamos en capacidad de tomar, eh, de sacar conclusiones, ¿no? Entonces vemos aquí que eh, con la que mayor demanda tiene es la hamburguesa que tiene un 0,37, es decir, 37%. Recuerden que yo esta frecuencia relativa la puedo convertir en porcentaje sencillamente multiplicando mi frecuencia relativa por 100. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener que esto es el 2314 para la pizza, 2314 de los encuestados nos dijeron que preferían pizza, el 37,03% nos dijo que hamburguesa, el 26% aproximadamente nos dijo que salchipapa y un 13,88% nos dijo que empanadas. ¿Ok? Esto, pues, como es apenas lógico, tiene que sumar 100%. 100%. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos cómo presentamos nuestra información con esos dos gráficos. ¿Ok? Bueno, preguntas, dudas, ¿Esto sería lo del segundo producto? señor. ¿Esto sería lo del segundo producto? No, el segundo producto es el diseño de una entrevista, de una encuesta. Pero finalmente, pues si la acompañan de estos resultados, pues magnífico, ¿no? Si, por ejemplo, recolectan 50, 40 datos se los inventan, ¿no? No es necesario que la apliquen en realidad, ¿no? Ustedes pueden, de acuerdo al producto que quieran ofrecer, que quieran montar su negocio, pues de acuerdo al producto que sea, pues pueden inventarse o si quieren aplicar, si quieren hacerlo más real, pues la pueden aplicar, ¿no? Lo que pasa es que eso consume tiempo, ¿no? La aplicación de las encuestas consume tiempo. ¿Listo? Eso sí, señor. Bueno, ahora, vamos. Bueno,
Bueno, vamos ahora a trabajar con medidas de posición. ¿Ok? Vamos a trabajar ahora con medidas de posición. ¿Listo? La medida de posición más conocidas son la mediana, los deciles, las percentiles, ¿no? Que están por allá en el primer mapa que les coloqué, se encuentran las medidas posicionales, mediana, cuartil, decil, percentil. ¿Ok? Entonces, la mediana, como tal, sencillamente es el dato que ocupa la mitad de la distribución. Vamos a calcular la mediana de esto que tenemos aquí, de esta tabla que tenemos aquí construida. ¿Ok? Bueno, entonces, la fórmula de la mediana está aquí. La mediana para datos agrupados es igual al límite inferior del intervalo de la mediana más la amplitud que multiplica a 0,50 menos la frecuencia relativa acumulada del intervalo de la mediana. ¿Ok? Esta es la fórmula para calcular la mediana. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer inicialmente? Identificar el intervalo de la mediana para poder reemplazar esa fórmula ahí. Para poder reemplazar esa fórmula ahí. Entonces, ¿dónde buscamos el intervalo de la mediana? Entonces, nos venimos aquí a las frecuencias relativas acumuladas, nos venimos aquí y buscamos dónde está acumulado el 50% o el 0,5 de la distribución. Vemos que en esta clase de 48 a 56, llegamos hasta el 0,44. Eso no me incluye la mediana, no está contenida ahí. Pasamos a la siguiente clase, a esta, 57 a 65. Ahí está hasta el 0,62. Alguien me dirá, no, una entre 44 y 62. No, entre 44 y 62 no hay nada. Después del 44 viene el 62. Eso significa que esta que está aquí señalada es la clase o el intervalo de la mediana. Con esos datos vamos a reemplazar la fórmula que les acabé de colocar. Entonces ya nos decían que la mediana es igual al límite inferior del intervalo. El límite inferior del intervalo es 57, ¿no? Más la amplitud. La amplitud vale 9, recuerden. 57 más 9, 66. 48 más 9, 57. 39 más 11, 48. Ahí están. Que la amplitud es 9. Entonces tenemos 57, que es el límite inferior, más 9, que multiplica a 0,5 menos la frecuencia acumulada del intervalo de la mediana. La frecuencia acumulada del intervalo de la mediana es este. La frecuencia anterior es esta, 0,44. Y después de restar, pues vamos a dividir entre la frecuencia relativa del intervalo. ¿Ok? Entonces aquí está. Límite inferior 57, amplitud 9, 0,50, una constante, menos la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior. Lo acabamos de ver que es 44, 0,44 sobre la frecuencia relativa del intervalo de la mediana. Entonces tenemos 44 del intervalo anterior y 18 del intervalo de la mediana. Y al ejecutar esta operación, nos da que la mediana tiene un valor de 60. ¿Ok? Verifiquemos, ¿cómo hacemos? Entonces nos venimos al intervalo que nosotros dijimos que donde estaba la mediana. El valor que encontramos debe estar incluido entre estos límites. Ok, vemos que efectivamente el 60 está contenido en este intervalo, está entre 57 y 65, pero el valor de la mediana es 0,60. Ok,
¿Sí les quedó claro o los enredé? Sí, profe, en lo personal estoy un poquito enredado. ¿Está enredado? ¿Dónde está enredado? Eh, ¿Lo puedes bajar un momentico? La fórmula de la mediana, bueno, ahí, es de Esta. 57, sí, señor, gracias. Es de 57, o sea, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la mitad de ese, de esta, De la de ese, distribución. sí, señor, exacto. Bueno, entonces recuerden, frecuencia relativa, ¿ok? La frecuencia relativa o frecuencia porcentual, que es esto también. Aquí lo que pasa es que la frecuencia porcentual no la tengo acumulada, pero la frecuencia relativa sí la tengo acumulada. Entonces, Eh, pero recordemos que la frecuencia porcentual es multiplicar esto por 100. Entonces, en este intervalo, tengo acumulado a 0,44, es decir, hasta el 44%. Ahí no está la mediana, porque la mediana es exactamente el 50%. Entonces, en este intervalo no está la mediana. Entonces, pasamos al siguiente y vemos que el siguiente intervalo llega a acumular hasta el 62% de la distribución. Frecuencia relativa acumulada 0,62, frecuencia porcentual 62%. Entonces, el 50% se encuentra en este intervalo que nos acumula desde el 45 hasta el 62. Ahí está el 50%. Lo primero que tengo que hacer es esto, identificar el intervalo de la medida que estoy calculando, porque ahorita vamos a calcular cuartiles y vamos a mirar cómo lo hacemos. ¿Otra duda? Anderson. Profe, discúlpame, es decir que el 50%, como tú lo mencionas, está del 0,44 al 62. Ahí, No, no, ahí, no, discúlpame, te interrumpo. Aquí, en este intervalo, tenemos acumulado hasta 0,44. ¿Listo? sí, Entonces, en el intervalo siguiente, esto sería el 44%. En el intervalo siguiente, yo tengo desde la unidad siguiente, es decir, desde el 45, que es el siguiente a 44, o el 44,8%, 44,1%, hasta el 62 están en este intervalo, que me acumula hasta el 62%. Aquí solamente tengo el 44, no puedo decir que la mediana está ahí, porque la mediana me debe acumular el 50. Aquí nos pasamos, listo, llegamos hasta 62, pero no importa que nos pasemos. ¿Por qué? Porque lo importante es identificar dónde está contenido el 50% de la distribución. ¿Ok? El 50% de la distribución. Entonces, está aquí en el siguiente intervalo, porque entre estos dos intervalos no hay nada, entre este y este no hay nada. Después del 48,56 sigue el 57,65, de 57 a 65. Entonces, la mediana es un valor que va a estar entre 57 y 65, porque aquí solamente llegamos hasta el valor 56, que nos acumula el 44%. ¿Ok? Por eso nos toca utilizar el siguiente intervalo. listo, profe, muchísimas gracias. ¿Listo, Anderson? Sí, señor. Bueno, yo sé que ahorita con los cuartiles y decirle vamos a fortalecer eso. Entonces, los cuartiles son medidas que acumula cada uno 25% de la distribución de la siguiente manera. El cuartil 1 acumula hasta 0,25 o 25%. El cuartil 2 acumula hasta 0,50 o 50%, por lo tanto, es la misma mediana. Y el cuartil 3 acumula hasta el 75, a 0,75 o el 75%. La fórmula del cuartil 2 es la misma de la mediana. ¿Ok? Esta es la fórmula de la mediana y es la misma fórmula del cuartil 2. ¿Ok? Es la misma fórmula del cuartil 2. Entonces, la fórmula para el cuartil 1 es esta.
Es exactamente lo mismo que esta. Lo único que cambia es la constante. Aquí tenemos 0,25, aquí teníamos 0,50. ¿Por qué? Porque la mediana me acumula hasta 150 y el cuartil 1 me acumula hasta el 25%. ¿Ok? Y aquí, para aprovechar esto que estamos diciendo, entonces nos metemos de una vez con el cuartil 3, que tiene la misma fórmula, a excepción de la constante, porque el cuartil 3 son 25, 50, 75. Entonces, el cuartil 3, la constante es 0,75. Los demás términos son los mismos. Frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa del intervalo. Hay que tener cuidado con esto porque en algunas oportunidades, pues uno se emociona y dice, este es del cuartil 1 y empieza a reemplazar todos estos datos con lo que resolvió aquí. Cuidado, no estamos cometiendo un error. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Ya tenemos aquí la fórmula del cuartil 1, vamos a hallarlo. Entonces lo primero que tengo que encontrar es el intervalo donde está el cuartil 1, es decir, donde está acumulado el 25% de la distribución. Entonces, el 25% de la distribución está acumulado aquí. En el primero no, porque no tenemos sino hasta 10%. En el segundo llegamos hasta el 26, del 11 al 26. Es decir, aquí está el 25%. Entonces, los datos para trabajar son estos. Límite inferior, 39. Frecuencia acumulada anterior, 0,10. Vamos a ver si es cierto. Entonces tenemos 39. La constante, la amplitud, sabemos que es una constante que vale 9, no nos va a cambiar. ¿Ok? Más 0,25 menos 0,10, que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. ¿Ok? 0,10. Dividida entre la frecuencia del intervalo, que es 0,16. ¿Ok? Dividido entre este. 0,25 menos este dividido en este. Aquí lo tenemos. Entonces, cuartil 1, 39 más 9, que multiplica 0,25 menos 0,10 dividido en 0,16. Respuesta nos dice el cuartil 1 tiene un valor de 47. Vamos a ver si es cierto. Entonces, el cuartil 1 está aquí. ¿Ok? Y ahí encontramos que efectivamente el 47 lo encontramos en ese intervalo. Pero bueno, ustedes me dirán, ¿y para qué me sirve el cuartil? ¿Para qué me sirve la mediana? La mediana tiene una doble característica, es una medida de tendencia central y es una medida posicional. En este momento, pues ya les expliqué, la mediana lo que hace es dividirnos cualquier distribución en dos partes iguales. La mitad de los datos están por debajo de ella y la mitad por encima. Entonces nosotros en este caso tenemos datos hasta 83, podrían ser número de pacientes atendidos en una unidad de urgencias por turno. ¿Ok? Entonces diríamos, en la mitad de los días analizados, que son 92, ¿cuántos datos trabajamos? 50 datos. En la mitad de los 50 días analizados, la cantidad de personas atendidas, la mitad de las personas, el número de personas atendidas fue de 60 personas. La mitad fue de 60 personas. Y durante la otra mitad tiene un valor mayor que 60. Se atendieron más de 60. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con eso. 25% del cuartil 1. Entonces, ¿qué decimos? Que en el 25% de los días analizados, el número de clientes que asistieron a citas fue de 47. En el 25% de los días que menos personas asistieron, estuvo por debajo de 47. Por debajo de 47. Ya vimos aquí que la fórmula del cuartil 3 es
igual a la del cuartil 1 con la excepción de la constante. Entonces, vamos a ubicar este cuartil 3, ¿dónde está? Cuartil 3 me tiene que acumular hasta el 75%. Nos venimos aquí a nuestra frecuencia relativa y vemos que el 75% está aquí. Ahí me llega hasta el 88. El límite inferior del intervalo es 56, la amplitud es 9, la frecuencia relativa anterior es 62. Entonces tenemos 66 más 9 que multiplica a 0,75 menos 0,62 dividido entre 0,26. 0,26 que es la frecuencia relativa del cuartil, ¿no? 0,26. Listo. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que en el 75% de los días, la asistencia estuvo por debajo de 70 pacientes. La asistencia estuvo por debajo de 70 pacientes. Ahí por complemento podemos decir que en el 25% de los días que más asistencia, que más citas solicitaron, que más consultas necesitaron, fue de más de 70, ¿ok? El 25% superior, ¿ok? Más de 70. El 75% de las veces están por debajo de 70, por debajo de 70, ¿ok? Bueno, aquí ya tenemos mediana, cuartil 1, cuartil 3, cuartil 2, pues es la misma mediana. No hubo necesidad de calcularla porque ya la habíamos calculado. A ver, yo no sé si ustedes hace rato que habían terminado el bachillerato. Cuando nosotros terminamos el bachillerato nos hicieron unas pruebas a ver y obtuvimos unos puntajes. Y cuando nos entregaron los puntajes, nos colocaron ahí, usted está en el cuartil 3, ¿cierto? Entonces, si usted está en el cuartil 3, significa que el 75% de las personas que presentaron el examen con usted está por debajo de, ¿cuánto nos dio el cuartil 3? Nos dio 70, está por debajo de 70 puntos. ¿Ok? Por debajo de 70 puntos. Y el 25% restante, pues está por 25%. El 50% de los estudiantes obtuvieron calificaciones por debajo de 60 y la otra mitad obtuvo calificaciones por encima de 60. Esa es la aplicación, el oficio de estas medidas posicionales. Saber ubicar dónde están. Bueno, resulta que hay otras que se llaman deciles. Deciles. Decil viene de décima parte. Entonces tenemos decil 1 que me acumula hasta el 10, decil 2, el 20, decil 5 hasta el 50, significa que es igual a la mediana, decil 6, 7, 8, 9, hasta acumular al 90%. ¿Ok? Lógicamente, pues la fórmula guarda referencia con lo que hemos visto hasta ahora. Y entonces, el decil 4, la fórmula con la cual nosotros lo podemos resolver es con esta. Es con esta. El decil 4 es igual al límite inferior más la amplitud que multiplica a 0,40, porque es la medida que vamos a calcular, menos la frecuencia relativa del intervalo anterior sobre la frecuencia relativa del intervalo. ¿Ok? Hacemos los cálculos, entonces, decil 4, ¿dónde está el 40% acumulado? El 40% acumulado lo tenemos aquí, aquí. Entonces, el límite inferior del intervalo es 48. El límite inferior del intervalo es 48. La amplitud es 9, 0,40 lo que queremos averiguar, 0,26 la frecuencia anterior, 0,18 la frecuencia inferior. El, el 40% de los días analizados, los pacientes que llegaron fueron menores o iguales a 55. En el 40% de los días analizados llegaron como máximo 55 pacientes por día. ¿Listo? Y ahora vamos a mirar
los percentiles. Percentil viene de porcentaje. Entonces podemos calcular percentil 1, 2, 3, 4, 5 hasta 99. ¿Listo? Entonces, ya hemos calculado la mediana que es igual al percentil 50. El cuartil 3 que es igual al percentil 75. El decil 4 que es igual al percentil 40. ¿Ok? Son equivalentes. ¿Listo? La misma medida. Entonces, vamos a calcular el percentil 70. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, percentil 70 es igual al límite inferior. ¿Listo? Percentil 70 es igual al límite inferior del intervalo. Entonces, ¿dónde está acumulado el 70%? El 70% lo tenemos acumulado aquí. Llega hasta 88. Aquí en el 62 no alcanza a estar. Por lo tanto, la límite inferior es 66, el anterior es 62 y el de la clase es 26. Entonces tenemos 66 más 9 que multiplica 0,7 menos 0,62 sobre 0,26, lo que nos indica que el valor es 68,7. ¿Qué decimos? Que el 70% de los días analizados, la demanda de consultas estuvo por debajo de 68,7, fue menor o igual a 68,7. Y el 30% de los días restantes, pero esa es una conclusión adicional, ¿no? El 30% adicional está por encima de 68,7%. O Y sea, esas profe, son, esa sería una conclusión lógica, porque pues si ya sacamos el 70%, el otro restante sería el 30%. correcto, el complemento, sí, exactamente, es lógica, correcto, sí, no necesito ponerme saco esas conclusiones de ahí. Si lo llevamos a lo que les decía ahorita, significa que el 70% de los compañeros que presentaron el examen con usted tuvieron notas de 68,7. Si usted está ubicado en el percentil 70, entonces el 70% de los que presentaron en la prueba con usted están por debajo de su puntaje. ¿Ok? Bueno, ¿listo? Nos vamos a calcular la moda. La moda, todos sabemos qué es la moda, ¿no? Sencillamente es lo que más se repite, lo que más se usa. En estos momentos andamos felices y encantados de la vida con el fútbol, con las selecciones Colombia, tanto masculina como femenina. Entonces, moda, hablar de la selección Colombia, ¿sí? Bueno, entonces los que más se utilizan. Anderson, dígame. No, profe, estaba ahora aplaudiendo lo que su merced dijo. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, la moda tiene una fórmula y la fórmula es la siguiente. La moda es igual al límite inferior del intervalo más la amplitud que multiplica a delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Entonces aquí les debo una explicación qué es delta 1 y qué es delta 2. Entonces tenemos delta 1 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase premodal. ¿Ok? Entonces, como la moda es lo que más se repite, entonces, como estamos trabajando con distribución de frecuencias por clase, categoría o intervalos, entonces lo que más se repite es lo que tenga una frecuencia más alta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la clase que tiene la frecuencia más alta? No nos venimos aquí, ya nos olvidamos de las relativas por ahora, aunque también podíamos trabajar con las relativas, pero para la moda es más fácil con la frecuencia absoluta. Entonces buscamos aquí y aquí para arriba donde está la mayor cantidad de demanda. Entonces vemos que lo que más se repite es entre 66 y 74, que tiene una frecuencia absoluta de 3. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra clase modal. Límite inferior de la clase, ¿cuál sería? Que no me queden dormidos porque no me hagan hablar tanto. ¿Cuál sería el límite inferior de la clase modal? 66. Perfecto, la amplitud de la clase.
Recuerde que la amplitud no cambia, la amplitud la 9. calculamos. Ah, 9. 9, correcto. Listo. Frecuencia de la clase modal. Clase modal, frecuencia, 13. 13, 13. profe. Ujú. Correcto. Frecuencia de la clase premodal. 5. No, anterior, antes de. Ah, Sería 65. 9, ¿no? Ah, sí, 9. 9. Y la postmodal, esa sí es la que me dijiste ahorita. 5. Sí, señora. Muy bien. Entonces vamos a llevar eso a la fórmula. ¿Listo? Entonces tenemos 66 más 9 que multiplica a 13 menos 9. Frecuencia modal menos frecuencia premodal. En el denominador volvemos a repetir la frecuencia modal menos la frecuencia premodal y le sumamos la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia premodal. ¿Listo? Entonces tenemos modo igual a 66 más 9 que multiplica 13 menos 9, 4. Y 13 menos 9, 4. Y 13 menos 5, 8. Entonces, cuando nosotros dividimos esto, 4 dividido entre 12, 4, 8 y 4, 12, nos da cuarta uno, un tercio, nos da 66 más 3, 69, porque esto me da un tercio. Cuando yo multiplico un tercio por 9, me queda 3. Si yo le sumo 3 a 66, me da 69. Entonces, la moda es la moda. La moda, de manera sencilla, ya lo hemos dicho, es lo que más se repite. Analizando, suponiendo que esto fueran calificaciones, nuevamente, sería que lo que más se repitió, lo que más se dio, la nota que más se presentó fue 69. Si nos vamos al número de pacientes, diríamos, el número de pacientes que más sucedió, que más ocurrió, fue 69 pacientes por día. Si estuviéramos trabajando con edades, diría la edad que más se repite es 69 años, dependiendo eh, ¿qué? La variable que estemos trabajando. ¿Ok? Bueno, este documento llega hasta ahí. Este documento ustedes ya lo tienen. Y entonces, hoy vamos a empezar a trabajar. Esto es todo lo relacionado con el manejo de datos, ¿no? Con el manejo de cálculo de medidas de tendencia central, de posición, de dispersión, calculamos desviación estándar y calculamos varianza, de tendencia central calculamos promedio, mediana, moda, de posición, cuartiles, deciles, percentiles, mediana. Entonces, en este documento ya tienen todo ese bagaje, ¿no? Todos esos datos, todo ese desempeño, desarrollo. ¿Preguntas? Laura, Dayeni, Anderson, Schneider, No, profe, por mi parte no. Muchas gracias. no question, ok. Hola, profe, no, profe, pues, hasta el momento, claro, y pues si algo no entiendo, vuelvo y miro la grabación y pues la practico, para ir Bueno, entendiéndola mejor. listo. Vamos a buscar ahora otro documento por aquí. Los datos.
Bueno, vamos a empezar con un tema bien chévere. Y es la teoría de probabilidad y el cálculo de probabilidades. Bueno, todos tenemos idea, todos sabemos qué es una probabilidad, todos, a todo, no puedo generalizar realmente, ¿no? A muchas personas nos gusta los diferentes tipos de juegos, inclusive los juegos de azar, ¿no? Entonces, la probabilidad como herramienta para toma de decisiones nació en las mesas de juego, realmente nació en las mesas de juego. El hombre siempre buscando la manera de ganar más dinero, de tener mejores ingresos, mejores condiciones de vida, pues dentro de las opciones que tenemos, pues está el azar. Y pues una ayudita del azar no cae mal, ¿no? Entonces, vamos a mirar los tres enfoques. Inicialmente vamos a mirar los tres enfoques de probabilidad. ¿De dónde se obtienen las probabilidades? ¿Cómo se obtienen? ¿Ok? Y entonces arrancamos con el enfoque clásico. En el enfoque clásico, nosotros no necesitamos realizar el experimento para conocer la probabilidad de ocurrencia de un evento. Bueno, términos técnicos. Primero, experimento. Experimento es una acción que genera resultados. ¿Ok? Experimento es una acción que genera resultados de manera general, de manera global, no solamente para este tema. Entonces, si yo lanzo un dado, ese es un experimento. ¿Listo? ¿Obtengo resultados? Claro que sí. Puedo obtener cualquier valor entre 1 y 6, que son los valores posibles que están en un dado. Si yo lanzo al aire una moneda, pues yo tengo dos posibles resultados. Entonces ahí tenemos el experimento, lanzar la moneda. Los resultados que traiga cara o que caiga serio. Puedo lanzar dos monedas, puedo sacar una carta de una baraja española, sacar dos cartas de un póker, lanzar, jugar en una ruleta, apostarle un chance. Bueno, en fin, esas son acciones que generan resultados. ¿Ok? Observar una línea de producción, sacar una muestra para confrontar las características del producto terminado con el diseño, con las normas de producción. Entonces, comparar, ¿no? Entonces, tenemos que puede salir defectuoso, que puede salir defectuoso totalmente o que puede estar cumpliendo los requisitos. Entonces, no vamos a tener problemas. ¿Listo? Entonces, arrancamos de ahí. Nosotros hacemos un experimento. Ese experimento nos arroja resultados. Esos resultados los conocemos con el nombre de eventos o sucesos. Eventos o sucesos. Entonces, lanzar un dado tiene 6 eventos. El experimento, lanzar un dado, tiene 6 eventos. Lanzar una moneda tiene 2 eventos. Eventos, resultados de los experimentos. ¿Listo? Entonces, tenemos el enfoque clásico. El enfoque clásico sencillamente es calcular la probabilidad de que al lanzar una moneda caiga cara. Entonces yo no necesito hacer el experimento porque yo sé que la moneda tiene dos caras, perdón, tiene dos resultados, dos eventos y que uno de ellos es cara y que el total son dos. Entonces la probabilidad de que salga cara son esos eventos favorables y lo dividimos entre los eventos posibles, pero no necesito hacerlo porque yo sé, la probabilidad de que caiga una cara es 1/2 o 0,5. Es usual que las personas en la cotidianidad hablemos de porcentaje, ¿no? Realmente se habla de resultados en términos de porcentaje, pero es necesario que nosotros separemos eso. La probabilidad es una cosa porque la probabilidad matemáticamente solamente toma valores entre 0 y 1. Ya lo vamos a ver en unos teoremas. Y pues de acuerdo a eso, 2 o 5, 80 o 75 no son valores de probabilidad, son valores de porcentaje. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, el enfoque clásico, usted no necesita realizar el experimento. Usted, antes de realizarlo, ya sabe cuál es la probabilidad de que usted acierte. ¿Ok? El que apuesta un chance de 4 cifras ya sabe que la probabilidad de ganarse ese chance, si jugó con un solo número, sencillamente es de 1/10.000. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ya conocemos de antemano cuál es la probabilidad de ganar. Hoy,
o de tener éxito más que de ganar, porque no estamos hablando solamente de juegos, estamos hablando de probabilidades para tomar decisiones. Entonces, normalmente esa probabilidad nos dice, usted va a tener el éxito, la probabilidad de que tenga éxito es 0,25, es 0,80, 0,92, independientemente de lo que estemos analizando, ¿no? Ok, enfoque clase. Enfoque de frecuencia relativa. Frecuencia relativa, la que te estoy mencionando aquí, es la misma que trabajamos en la distribución de frecuencias para construir la tabla de distribución. Entonces, la calculamos de la misma manera, dividiendo los éxitos entre el total de posibles resultados. Pero tengo que hacer el experimento. Tengo que hacer el experimento. Para calcular la probabilidad de que en una línea de producción haya un artículo defectuosos, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar una muestra de los productos terminados y confrontarla contra las características del producto terminado, del diseño del producto terminado. Y de acuerdo a la cantidad de elementos que tomé, pues cuento los defectuosos. Entonces resulta que encontré 3 de 50. Entonces la probabilidad de que haya un equipo, defectos en la producción es de 3 sobre 50, que es 0,06. Sería la probabilidad de que esa línea de producción arroje productos defectuosos. Generalizamos para toda la producción mientras las condiciones de las máquinas se mantengan, ¿no? Mientras se haga el mantenimiento y el cuidado que debe tenerse en ese proceso. Entonces, tomamos la muestra, ¿no? Y pues eso normalmente se repite a lo largo de las jornadas de trabajo. ¿Cada cuánto? Cada 4 horas, o cada 6 horas, o una por turno. En fin, cada organización tiene sus directrices, sus normas para esos diferentes procesos. ¿Ok? Entonces, el enfoque de frecuencia relativa me obliga a realizar el experimento. Y ahí, de acuerdo a ese experimento, saco las conclusiones, calculo las probabilidades. Y finalmente, hay un enfoque de subjetivo. Subjetivo, lo mismo que el subjetivo aquel que decidimos para establecer la cantidad de clases de una distribución, es exactamente lo mismo. Es una tarea en cabeza de un responsable. Es el sujeto el que toma la decisión. Puede ser que el experimento que estamos analizando no corresponda a un enfoque clásico. Y puede ser también que no tengamos la posibilidad de realizar el experimento por cuestiones de seguridad, por cuestiones de costos, por cuestiones geográficas, por cuestiones políticas, por cualquier cosa no podemos realizar el experimento y tenemos que recurrir a un conocedor, a un experto, a un técnico que haya trabajado con lo que estoy yo también trabajando y consultarle, ¿no? Entonces viene la probabilidad, no viene de un cálculo, viene de un conocimiento de una persona que a quien nosotros tenemos confianza o nos recomendaron porque ha tenido experiencia en la tarea que nosotros vamos a realizar. Esos tres son los enfoques de la probabilidad: clásico, de frecuencia relativa, y el enfoque subjetivo. Bueno, ahora, la probabilidad tiene dos teoremas. El primer teorema de la probabilidad nos dice que la probabilidad de que un evento ocurra tiene valores entre 0 y 1. 0 es un valor de probabilidad. Entonces, cuando tenemos probabilidad 0, tenemos la certeza de que ese evento nunca va a ocurrir. Y cuando tenemos probabilidad de 1, tenemos igualmente la certeza de que ese evento va a ocurrir. Cuando tenemos una probabilidad de 0,50, pues tenemos la misma probabilidad de que suceda o de que no suceda. El caso de la moneda, de que suceda o de que no suceda. Pero siempre va a ser un valor entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, alguien en el común de la cotidianidad, vamos a decir que el 50% de las veces la moneda va a caer, esperamos que caiga en cara.
Listo, ese es el porcentaje, pero la respuesta de probabilidad, que la probabilidad de que una moneda caiga en cara al ser lanzada al aire es de 0,5. ¿Ok? Bueno, y el segundo teorema es el que nos dice que la sumatoria de todas las probabilidades de los eventos de un experimento es igual a 1. A 1. ¿Ok? Entonces tenemos el experimento de lanzar una moneda tiene dos resultados. Entonces, la probabilidad de que caiga cara es 0,5. La probabilidad de que caiga sello es 1,5. Perdón, 0,5. Entonces, 0,5 más 0,5 es 1. Entonces, ese es el teorema. Si me paso de 1, algo está mal. Si yo estoy haciendo un trabajo y de pronto encuentro, primero, una probabilidad de 1,8. Maestro, revise porque eso no es posible. Sumo las probabilidades y me dio 2,40. Revise, maestro, porque eso no es posible. ¿Ok? Entonces, esos teoremas, ¿para qué me sirven? Pues ese conocimiento para no embarrarla. O si la embarré, pues tenga la oportunidad de revisar y mirar dónde está y corregir. Sencillamente, ese es el uso de los teoremas de probabilidad. ¿Para qué sirven? Sirven para eso. Bueno, entonces aquí está lo que les dije ahorita, los eventos, los experimentos. ¿Listo? Bueno, ahora, todo experimento tiene un total de resultados. Lanzar una moneda 2, lanzar un dado 6 resultados, sacar una carta de la baraja española tiene 40 posibles resultados, sacar una baraja de póker tiene 52 posibles resultados. ¿Ok? Entonces, ese total de resultados de un experimento se llama espacio muestral. Espacio muestral. Los experimentos favorables, perdón, sí, los resultados favorables, los eventos favorables en un experimento, pues los denominamos éxitos. ¿Ok? Denominamos éxitos. Por ejemplo, lanzar un dado y la probabilidad de obtener un número par. Entonces, la probabilidad de tener un número par, pues sencillamente al lanzar el dado tengo seis posibles resultados. El espacio muestral es 6. Los pares, los números pares de un dado son el 2, el 4 y el 6. Es decir, la probabilidad de obtener un número par es 3 sobre 6, que equivale a un medio, que equivale a 0,5. En probabilidad, las respuestas las damos con fracciones o con decimales que tengan 4 decimales. 4 decimales. ¿Ok? Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Listo. Para poder resolver las probabilidades, pues tenemos ayudas. Y esas ayudas se llaman las reglas para el cálculo de probabilidad. Las reglas para el cálculo de probabilidad. Y tenemos una regla, primera regla que se conoce como regla general de probabilidad. ¿Ok? Se conoce también con el nombre de regla de Laplace en honor a un matemático francés que la formuló. Y nos dice que la probabilidad de que un evento ocurra es igual al número de eventos favorables dividido entre el número de eventos posibles. La notación matemática es esto. La probabilidad de que un evento ocurra es igual a eventos favorables sobre eventos posibles. Los eventos favorables los llamamos éxitos y los eventos posibles los llamamos espacio muestral. Los simbolizamos con E y S. E para éxitos y S para espacio muestral. Bueno, entonces, para explicar estas reglas, faltan más todavía, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta mostrar una, explicarla y mirar un posible experimento para mirar la regla, ¿no? Después pues se hace un mix con todas las reglas y miramos cómo trabajamos eso. Entonces,
Para poder calcular probabilidades, tengo la necesidad, la obligación de establecer tanto eventos favorables como espacio muestral. Entonces, vamos a empezar por el espacio muestral, que es lo más grande. Para ello, voy a utilizar o utilizo la baraja de póker, que tiene variedad de elementos que nos permiten mirar varias cositas. Entonces, una baraja de póker tiene 4 palos, que son tréboles, picas, diamantes y corazones. Tréboles, picas, diamantes o corazones. Esos son los palos o las pintas de las cartas del póker. Ahora, esas mismas cartas de póker tiene para cada uno de esos palos 10 cartas numéricas. Cartas que van desde el 1 hasta el 10, tanto para tréboles, como para picas, como para diamantes, como para corazones. ¿Ok? Entonces, como tenemos 10 en cada una de esas clasificaciones, el total de cartas numéricas son 40. ¿Ok? Tenemos 40 cartas numéricas. ¿Listo? Bueno, tenemos figuras para tréboles, picas, picantes, corazones. Tenemos la J, la Q y la K para cada una de ellas. Por lo tanto, tenemos 4 pintas, 3 figuras por pinta, 3 por 4, 12, un total de 12 cartas que son figuras. Y entonces tenemos 10 cartas numéricas para tréboles, 3 figuras para tréboles. El total de tréboles en una baraja de póker es 13. Al igual que es 13 el número de picas, también el número de diamantes y el número de corazones. Entonces, 13 por 4 son 52 y 40 más 12 son 52. El total de resultados posibles al intentar sacar una carta de una baraja de póker es de 52 resultados posibles, 52 eventos, 52 eventos. Les cuento además que las cartas tienen colores. Los tréboles y las picas son de color negro. Son de color negro. Los tréboles y las picas. Los diamantes y los corazones son de color rojo. Nos vemos cartas negras y cartas rojas. Y aquí, por simple observación, vemos que la mitad de las cartas son negras y la mitad de las cartas son rojas. La probabilidad de extraer una carta roja es 26 sobre 52, que es un medio, que es 0,5. ¿Ok? La probabilidad de obtener una carta de tréboles, 13 sobre 52, que al simplificar, 13ava 1, 13ava de 52, 4, sería un cuarto, que sería 0,25. También podíamos hacerlo. Ah, muy bien. Si yo tengo aquí 4 posibles resultados y cada uno de ellos con la misma cantidad de cartas, pues sencillamente que aparezca ese es un cuarto, 1 de 4. También lo podemos calcular por ahí. Hay varias maneras de hacerlo. Importante, importante que aprendamos siempre a hacer un mamarracho, a hacer un gráfico, un cuadrado, un círculo, una cara, lo que les guste a ustedes, irla llenando, ir mirando a ver qué datos tiene, qué le falta. Ayuda mucho, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a hacer un experimento. Vamos a sacar una carta de un póker. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una carta numérica? Ustedes me van a dar respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una carta numérica? Profe, 40 veces. Son 40 éxitos, ¿cierto? Pero la probabilidad, ¿cuál sería? Aquí está la fórmula. El 0,76. Eh, 0,66. A ver, ¿cómo lo hizo?
76. ¿Cómo lo hizo? Eh, pues tomé el total de numéricas y lo dividí en el total de cartas. Ok, éxitos. ¿Cuántas cartas numéricas hay? 40. 40, Espacio muestral. ¿Cuántas cartas hay? 52. 52. 40 sobre 52 nos da 76,92. Probabilidad de sacar una carta numérica es 0,7692. Tiene una probabilidad del 76,92% de sacar una numérica. Correcto. El porcentaje de ocasiones en las cuales sacaríamos una carta numérica es 76,92%. Probabilidad 0,7692. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una figura? Del 0,23, ¿Cuánto? el 23%. A ver, cuéntenos cómo la hizo para todos. Igual, tomé el total de las figuras y lo dividí en el total de cartas. O sea, tomé 12, que son figuras, y lo dividí en 52. Ok, eso me da 6 sobre 26, me da 3 treceavos, 3 sobre 13. ¿Lo quedé? Bueno, y ahora de ahí, de esa misma gráfica, ¿cuál es la probabilidad de sacar una figura negra? Sí. 0,5, profe. Una figura negra, ¿cuál sería la No, probabilidad? diría que 11,53%. Acostúmbrate a utilizar la probabilidad con decimal. 0,1153. ¿Ok? ¿Cómo lo hicimos? Tomé el total de las figuras negras, que pues serían Con 6, y lo figuras dividí negras en son estas 6, 52. correcto. Estas 6 son negras, figuras negras, y el total de cartas son 52. Entonces serían 6 sobre 52, que efectivamente nos da un valor de 0,54. 0,1154, perdón, 0,1154. Probabilidades con 4 decimales, el cuarto decimal lo redondeamos. Si es menor que 5, despreciamos dejamos como dio, y si no es mayor que 5, pues aproximamos el cuarto decimal a un entero mayor, un entero más. Bueno, ok. Bueno, entonces aquí está solución para varias cosas de esas. Entonces, por ejemplo, un número 1, tenemos 4 números unos, entonces sería 4 sobre 52, un treceavo, 0,0769. Una carta de picas, entonces las picas están por aquí. ¿Cuántas tenemos? 13 sobre 52. ¿Cuánto nos da? Un cuarto. ¿A cuánto equivale? A 0,25. Una carta roja, ya dijimos que 0,5. Una carta de corazones, 1 sobre 52. Perdón, un 1 de corazones. Un 1 de corazones. Solamente tenemos un 1 en corazones, hay solamente un número 1. Por eso sería 1 sobre 52. ¿Listo? Bueno, salimos de esto. Bueno, listo. Los experimentos simples, simple es, pues así, sencillos, experimentos sencillos, como extraer una carta, lanzar una moneda o un dado, se resuelven fácilmente con la regla general. Cuando se repite un experimento simple, el espacio muestral es un poco más complejo de identificar. Aquí fue fácil porque voy a sacar una carta. ¿Ok? Bueno, entonces, existe una expresión matemática que nos permite determinar el espacio muestral de un evento compuesto. El espacio real, muestral de un evento compuesto es igual a el espacio muestral, recuerde que espacio muestral lo significamos con S, elevado a la n, siendo n el número de repeticiones del experimento. Entonces, si voy a lanzar una moneda 2 veces o 2 monedas que para esta situación de probabilidades arroja los mismos resultados,
es indiferente decir que lanzamos dos monedas o que lanzamos una moneda dos veces. Entonces, el espacio muestral compuesto de lanzar las dos monedas sería 2 a la 2. Dos resultados del evento de lanzar una moneda elevado a la cantidad de repeticiones, que fueron dos monedas, entonces nos da 4 posibles resultados. ¿Cuáles son? Que la primera caiga cara y la segunda también. Que la primera caiga cara y la segunda caiga sello. Que la primera caiga sello y la segunda sea cara o que las dos sean sellos. Tenemos 4 posibles resultados. O sea, ¿Ok? profe, que si la lanzamos 3 veces tendríamos 8 resultados. 8 los resultados. Si lanzamos tres veces la moneda, obtendríamos 8 resultados posibles. ¿Ok? Bueno, aquí está la explicación de esto. Y aquí está este gráfico que se llama un diagrama de árbol o árbol de decisión. Y aquí está resumido ese experimento de lanzar dos monedas. Primer lanzamiento puede caer cara la moneda 1 o sello la moneda 1. Si el primer lanzamiento cayó en cara, entonces en el segundo lanzamiento puede volver a caer en cara o puede caer en sello. Si el primer lanzamiento fue sello, el segundo lanzamiento puede ser cara o puede ser sello. Entonces tenemos cara 1, cara 2 para este resultado. Tenemos cara 1, sello 2 para este resultado. Tenemos sello 1, cara 2 para este resultado. Y tenemos cara 1, sello 1. Perdón, sello 1, sello 2. En este último resultado tenemos sello 1, sello 2. ¿Listo? Bueno, entonces, espacio muestral, lanzar dos dados. ¿Cuál sería el espacio muestral? Las mujeres se me fueron, se me escondieron, ¿qué pasó? Y tengo 12 estudiantes en la tutoría. Si lanzamos dos dados, ¿cuántos posibles resultados podríamos obtener? Apliquen la fórmula. A ver, ¿cuál es el espacio muestral de lanzar un dado? Sería 36. Ok, para los dos dados sí. ¿Por qué? Porque serían 6 resultados posibles de lanzar un dado. Repito el lanzamiento, entonces son dos lanzamientos, 6 al cuadrado. Y 6 al cuadrado es 36. ¿Ok? Aquí yo me di una tarea y les construí un cuadrito con los resultados. Estos son los resultados del dado 1. Puede caer en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 o en 6. Y estos son los resultados del dado 2. Estos son los resultados del dado 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 por 6, 36. A ver, calculemos la probabilidad de obtener un 8 al lanzar dos dados. No le coloco la de 5 porque ahí está. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar un 8 al lanzar dos dados? O un dado Eh, dos veces, que es lo mismo. 0.056. Fracciones. ¿Qué fracción sería? Sería 2 sobre 36. ¿Por qué 12? ¿Cuántos O resultados de sería 8?
0,13, profe. Posibilidades. Dígame la fracción. 5 dividido en 36. 5, 5 porque sobre tenemos la tabla 5 veces 8. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Serían 5 sobre 36. ¿Ok? Y 5 sobre 33 es 0.1388. Probabilidad de 11. Esto es mi herramienta y las herramientas son para usarlas. Esto es una herramienta. Profe, 0.055, profe. eso. 56 sería igual Bueno, sí, sobre sí. 36. 2 Sí, sobre 36. 11 está solamente dos veces. Y aquí y aquí. 2 sobre 36, 1 sobre 18. 0.0556. 7. Probabilidad de obtener 7. 6 sobre 36. 6 sobre 36, que es lo mismo que un sexto. Entonces, ese 7 es el número que mayor probabilidad de salir tiene en el experimento lanzar dos dados. No sé por qué en un grupo de apostadores se dice que el 7 es el que mayor probabilidad tiene de salir, pero ellos generalizan en cualquier tipo de juego. Y no es cierto. El, en, en el lanzamiento de dados es correcta esa afirmación. El 7 tiene mayor probabilidad de salir. Es el único resultado. 6 y 6 que se repite. Perdón. 6 y 1, 5 y 2, 4 y 3. Y los inversos. Si digo 3 y 4, 4 y 3 es otro resultado, ¿no? Porque 4 en el dado 1 y 3 en el dado 2 me da 7. Ahora, 3 en el dado 1 y 4 en el dado 2 me da 7. El mismo resultado, pero son dos eventos diferentes. Por eso tenemos que contarlos todos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces el número 7. Aquí está. Y aquí hay otros ejercicios realizados. Bueno, aquí les coloqué otra cosita, por ejemplo, obtener 0, pues sencillamente 0, ¿no? Recuerden que el 0 es una respuesta para probabilidad. No existe la probabilidad es igual a 0. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, ok. ¿Preguntas? Profe, pero en ese caso, digamos, también obtener 1 sería una probabilidad de 0, ¿no? También es una probabilidad de 0. Lógicamente, el número 1 no forma parte del espacio muestral. El resultado más pequeño es 2. Correcto. Correcta su apreciación. Sí, señor. Así es. A ustedes tienen aquí para que jueguen, para que miren, para que investiguen, para que revisen. Ahí les dejo la herramienta. Bueno, dejemos ahí. Dejemos ahí por hoy. Yo les voy a colgar este documento todo. Así no hayamos visto todo, pues retomamos en la próxima tutoría. ¿Ok? Listo, sí, señor. Bueno, jóvenes, gracias. Muy amables. Gracias, Gracias, profe. profe. Que descanse. Gracias, Con mucho gracias, gusto. profe. Muy Gracias, amable. profe. Buenas noches. Buenas noches, Bueno. profe. Igualmente para Gracias. todos Gracias, ustedes. profe. Buenas noches. Gracias.